Continuamos en la hoja 114, en la carilla A, quinto renglón de abajo hacia arriba, en la nueva Mishnah, la segunda palabra. Matenitim. Ahora, una vez que nosotros ya pasamos a la Mishnah anterior, que vimos en la clase pasada, en la que le sirvieron a la persona la primera copa de vino y recitó el Kiddush. Dijimos que la conclusión es como Bet Hillel: primero recitamos la verajá de Boré Peri HaGefen y luego recitamos la verajá del Kiddush. Entonces, ya esta persona bebió la primera copa, en base a lo que estudiamos anteriormente, la bebió reclinada, ya que la Gemara había traído discusión, que solamente 2 copas se toman reclinadas. Teníamos dudas si eran las 2 primeras o las 2 últimas, por lo tanto dijo la Gemara, bebemos las 4 copas reclinadas. Entonces, aquí ya en el Kiddush tenemos entonces la conjunción de la clase anterior con lo que estudiamos anteriormente, que esta primera copa con la que recitó el Kiddush, dijo Boré Peri HaGefen, y luego la verajá de Mekadesh y Salve Azemanim, y bebió reclinado hacia la izquierda, como fue la conclusión de la Gemara anteriormente, o para estar más cómodo y tener la mano derecha libre, o para que no se atragante. Ahora, una vez que terminó el Kiddush, dice la Mishnah, Heviu lefanav metabel de hazeret, traen delante de él. Y no nos especifica mucho la Mishnah qué es lo que traen delante de él. De acuerdo al Rashbam, lo que traen delante de él es inmediatamente luego del Kiddush alguna verdura, a diferencia de lo que hacemos habitualmente. Una vez que terminamos el Kiddush, lavarnos las manos y pasar directamente a comer el pan, en este caso sería a comer la matzá. En este caso, nos van a traer delante nuestro alguna verdura. Metabel bahazeret al shemagia la parperet, y él la sumerge, incluso si se trata de la lechuga, incluso si se trata del maror, porque él carecía de otra verdura, no importa, igualmente él toma el maror, lo sumerge, puede ser en jaroset, ¿sí?, en este dulce especial, puede ser que lo sumerja en agua y sal. Lo principal es que él sumerja, como era habitual quizás en aquella época, sumergir las cosas, pero lo llamativo es que estamos comiendo alguna verdurita que normalmente suele ir acompañando al pan o a la matzá en este caso, y la estamos comiendo solo incluso antes de lavarnos nuestras manos. Y esto lo hace al shemagia le parperet tapat. Esto lo hace previo a que hayan traído la matzá, que es el pan de Pesaj, antes de que traigan la matzá y el acompañamiento de la matzá. Es decir, que lo único que trajeron delante de él, ahora delante de las personas, son estas verduras. Luego, Heviu lefanav matzah behazeret veharoset ushne tabshilim. Ahora sí, una vez que él consumió de esta verdurita, entonces le van a traer ahora sí una fuente o la mesa, como era común en aquella época, una pequeña mesa individual para cada uno, con la matzá, con la hazeret, la lechuga para el maror, el haroset correspondiente, que vamos a estudiar después exactamente cómo se lo fabricaba, ushne tabshilim, y 2 comidas cocinadas, afalpi she'en haroset mitzvah, a pesar de que no hay una mitzvah específica en el haroset, en este dulce, igualmente tienen que traérselo. Vamos a explicar bien luego la Gemara. El Birazá Rabbi Tzadok comer mitzvah. El Birazá Rabbi Tzadok por su parte dice sí, hay una mitzvah, hay una ordenanza específica en consumir o utilizar también este dulce. Mikdash, en la época que estaba el Mikdash, justamente con esta fuente, en la que traían el amatzá, en la que traían la lechuga y en la que traían el haroset, también deberían traer conjuntamente con ellos el corderito o el chivito del Corbán Pesaj mismo para ser también luego consumido. Y ahora vamos a pasar un poquitito al análisis, ¿sí?, de lo que estábamos estudiando aquí en nuestra Mishnah. En primer lugar, así como se entendió la Mishnah, dijimos que la verdura que trajeron inmediatamente luego de haber bebido la primera copa era, en este caso puntualmente, la lechuga. Así dijo la Mishnah, que lo que él tenía aquí era la lechuga.
y luego traía nuevamente más lechuga que la debía comer en calidad de maror. La primera vez que él consumió la verdura no era en calidad y condición de maror, de la lechuga, de la mitzvah de consumir esta verdura amarga. De hecho dijimos, eso es si no tiene otra verdura. Pero en primera instancia, él debería tener alguna otra verdura. La costumbre trae la halajá, que es el carpaz, que tenemos también sobre sus distintas costumbres. Algunos utilizan apio, otros utilizan jrein, otros utilizan papa, cada uno de acuerdo a su costumbre. Lo importante y lo principal que es consumir alguna verdura antes de lavarnos las manos para llamar y despertar la atención de los niños. ¿Qué es esta conducta extraña que estamos tomando en esta noche? Despertar la atención de ellos y que ellos quieran participar y preguntar, viendo todo lo que está pasando en esta noche. Ahora, la Mishnah que habló puntualmente es que no tenía otra verdura y dijo que debe igualmente sumergir el maror antes de Netilat Yadayim, también aparentemente para llamar la atención. Al respecto nos dice la Gemara, Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Zot Omeret, Mitzvot Tzerichot Kavanah. Yo veo y deduzco de nuestra Mishnah que entonces para cumplir con las órdenes y las mitzvot que nos dijo Boreolam, es necesario poner intención específica en querer cumplir con el precepto y la orden que nos dijo Boreolam. ¿Por qué? Nosotros aquí dijimos, tenemos una mitzvah de la Torah en la época que estaba el Bet HaMikdash, en la actualidad es una mitzvah, una orden de los Jajamim, de consumir el maror. Y este hombre, antes de recitar la Haggadah, antes de comer la matzah y el maror, que todo eso es posterior, ya consumió maror aquí al principio para despertar la atención de los niños. Y sin embargo, nos dijo la Mishnah que luego le tienen que dar nuevamente maror para cumplir con el precepto de comer maror. Entonces, nos dice aquí, que van de la veidan hiyuba de maror de agile, al ser que la primera vuelta que él consumió de esta lechuga, de esta verdura amarga, él no la consumió en calidad de precepto de consumir el maror, sino beboré perija adamá, de agila, sino él la consumió en calidad de verdura, que se necesita decir verajá de boré perija adamá, como cualquier verdura, solamente para despertar la atención, sin ninguna intención de cumplir con el precepto de la mitzvah de maror. Entonces, por eso es que la Mishnah nos dijo que posteriormente tienen que nuevamente traerle el maror para cumplir con la obligación de su consumo. En cambio, si nosotros diríamos que no es necesario prestar atención y tener la intención de cumplir con la orden, el solo hecho de consumirlo y haber digerido el maror, la verdura amarga, ya es suficiente para cumplir con el precepto, entonces no habría ninguna necesidad posteriormente volver a consumir más lechuga amarga. Ya consumió, ya cumplió con la orden. Hay un precepto de comer verduras amargas, ya comí antes. ¿Cuál es la necesidad de volver a repetirlo? De aquí es de donde deduce Resh Lakish que tiene que haber puesto intención en cumplir el precepto. Y como no la puso, porque solo consumió para llamar la atención de los niños, por eso es que después tiene que volver a consumir para cumplir con la orden. Dice la Gemara, Bedilma, la ichven le maror. Entonces quizás él no puso intención originalmente en comer y cumplir con el precepto de maror, el kajban le medar le adbule le shem maror, y por eso él tiene que luego volver a consumir de él para cumplir con el precepto. Dice mitzvah la vaya kavanah, porque si vamos a decir que no se necesita intención específica de cumplir con el precepto, la manejante de tibule, ¿para qué tiene que volver a sumergir luego y consumir nuevamente el maror? Él ya lo sumergió y consumió primeramente. Esto es el análisis de Resh Lakish sobre nuestra Mishnah. Dice la Gemara, Mimai, ¿quién dijo que eso es correcto? Dilma leolam mitzvot en tzerichot kavanah. Yo puedo interpretar, no es necesario tener intención de cumplir con el precepto. Es la acción seca. Es decir,
el solo hecho de cumplir con lo que dijeron, consuman lechuga, y uno consumió lechuga, más allá si tuvo intención o no, él ya cumplió con la orden. Así yo puedo decir, y con lo que consumió primeramente el maror, apenas bebió la primera copa, ya cumplió con el precepto. De Camarta Teretibule la Malí, y lo que preguntas, entonces, ¿para qué tiene que luego volver otra vez a consumir del maror? Que era el tinocot, es justamente para despertar la atención de los niños. No solo el haber consumido rápidamente, ni bien bebimos la copa de Kiddush, pasar a comer la verdura es llamativo y despierta la atención de los niños, sino el hecho de volver a consumir otra vez también despierta la atención de los niños. Y por eso es que tienen que comerlo. Es decir, la orden y el precepto del consumo de maror, él ya la cumplió con la primera ingesta que tuvo. Lo que vuelve a comer es para despertar la atención de los niños, no para cumplir con el precepto y el concepto de agilat maror. Vejitema. Y si vas a querer argumentar a esto, si es eso, ¿para qué me tiene que hablar específicamente del maror? Que me lo diga con cualquier verdura. Debe consumir verdura para despertar la atención de los niños. ¿Por qué específicamente me lo tiene que decir con el maror? Y se llamará, es verdad, la atención de los chicos nosotros la podemos despertar con cualquier verdura. Pero, si nos hubiese dicho esto, la Mishnah, con cualquier otra verdura, es decir, nos hubiese dicho consuman apio para despertar la atención de los niños y luego consuman el maror. Amamina, nosotros podríamos haber dicho y haber comprendido, si hay, aparte de la lechuga, otra verdura más, ahí los jajamim exigieron comer de la otra verdura antes de lavarnos las manos y apenas ingerimos la primera copa de vino para despertar la atención de los niños y luego cumplirá como corresponde el consumo de la lechuga en calidad de maror. Aval, Hazer es la joda, la va a tener tibule, pero en caso de falta de otra verdura, solo tiene lechuga, ahí yo hubiese dicho, no, en ese caso hubiésemos quizás interpretado, los jajamim dijeron, si hay solo lechuga, la debes consumir en su momento adecuado como maror para cumplir con el concepto de consumir verduras amargas luego del consumo de la masá, como vamos a estudiar más adelante. Pero no apenas terminamos el kiddush, ya que es lechuga y la lechuga tiene que ser consumida como maror y no hay otra verdura para llamar la atención. Entonces, si la Mishnah nos hubiese dicho claramente hay otra verdura, sumérgela inmediatamente y consúmela para despertar la atención de los niños y luego en su momento come el maror, estaría excelente si todo se da en las condiciones y no nos falta nada. Pero hubiésemos dicho, y si no tengo otra verdura, entonces no hacemos ese paso, el proceso de llamar la atención no, y vamos a consumir el maror en su momento. Kamash Balan, a eso se molestó nuestra Mishnah en enseñarnos de afilu hazeres baenan teretibule que incluso si solamente tenemos la lechuga, debemos igualmente consumirla 2 veces, al inicio y luego en su momento original, para despertar la atención de los niños, a pesar de que él ya, con lo que comió inicialmente, cumplió con el precepto de maror. De todas maneras, que vuelva a consumir para despertar y llamar la atención de los niños. Entonces, esto que Resh Lakish, él quiso determinar y aprender de nuestra Mishnah, que las mitzvot, selijot kavanah, que para cumplir con los preceptos tenemos que tener intención específica de cumplir con el precepto, no hay de nuestra Mishnah ninguna prueba al respecto. O sea que lo que él vuelve a consumir, luego el maror no es porque no cumplió con su obligación inicialmente, sino es para llamar la atención de los niños. Veod, Tania, y además tenemos para preguntar contra Resh Lakish de lo que está escrito explícitamente en una de las fuentes externas, que nos dicen,
Ajalam de May y está. Si la persona, para consumir el maror, tomó lechugas adquiridas de un Amaharetz, de una persona carente de conocimiento natural de las mitzvot, que los productos que nos venden en Eretz Israel son de May, son dudosos si son habilitados para consumir o no, ya que ellos no se cuidan correctamente en la separación de los diezmos, etc. Y entonces no podemos consumirlo y debemos nosotros separar de una manera muy específica el diezmo para los Leviim, sacarle al diezmo también el terumat maaser, la parte correspondiente a los kohanim, etc. Todo un proceso para habilitar el consumo. Y este hombre no realizó el proceso. Compró la lechuga de este Amaharetz, de esta persona sin conocimiento, y directamente lo consumió para cumplir con la mitzvah de maror, comiendo algo que estaba prohibido por los jajamim consumirlo. Igualmente, ya está, salió y cumplió con su obligación, ya que hay manera en que él pueda consumirlo de forma permitida. Si el hombre, él hacía efker, se desligaba de sus posesiones, tenía autorizado consumir el demay, entonces no lo consideramos que esto es una comida prohibida en sí misma, es una comida permitida que tiene sus trabas, pero no es un producto prohibido y por lo tanto sirvió para cumplir con la obligación a pesar de que estuvo en falta al consumirlo de esta manera. De todas maneras, como no es el producto algo prohibido, sino lo consideramos como una traba y un problema externo a la lechuga, entonces cumplió con el precepto. Pero no es este el punto que le importa y se centraliza en nuestra Gemara. Ajalam velo mitkaven. Y ya está. Aquí está el punto principal. Continúa la baraita y dice, y se lo comió sin intención de cumplir con el precepto, le gusta la ensalada de lechuga, ya está. Igualmente cumplió con la obligación por más que no tuvo ninguna intención. Ajaral hatzain, ya está. Incluso si él no comió la medida correcta, porque para cumplir con la mitzvah y el precepto de maror, debe consumir mínimamente el volumen de una aceituna. Si no consume esa cantidad, no cumple con el precepto. Y aquí nos está diciendo, si el hombre comió en 2 etapas, medio volumen en un momento y después de un rato otro medio volumen, y no consumió todo el volumen conjuntamente, ya está, también cumplió con la obligación. Es decir, esta baraita nos está enseñando 3 situaciones anormales y atípicas que igualmente sirve para cumplir con su obligación. Una, si consumió estas lechugas compradas de un ignorante, unas verduras de demay. 2, si la consumió lechuga común sin intención de cumplir con el precepto. Y 3, si él la comió en 2 etapas, complementando con la segunda etapa la cantidad, igualmente sirvió. Pero sobre esta última hay un detalle. Esto va a ser válido siempre y cuando que no haya separación de tiempo entre la primera ingesta y la segunda, mayor al tiempo de agilat peraz, mayor al tiempo del consumo de media hogaza de pan, que tenemos distintas opiniones entre los poskim, entre los legisladores, si esos son 4 minutos, 6, 7 o 9 minutos. Si hay un lapso tan grande entre la primera ingesta y la segunda ingesta, no se suma una con la otra y no va a servir. Pero si él consumió al cabo de medio volumen y al cabo de 2 minutos terminó de comer la otra parte del volumen, sumamos una mitad con la otra, se considera como que lo consumió todo el volumen conjuntamente y cumplió con el precepto. Entonces, está claro en esta baraita que no es necesario tener intención, no como dijo Resh Lakish.
Dice la Gemara Tannaei, ¿es verdad? De aquí es una prueba clara que no es necesario, pero la realidad es que hay discusión entre los mismos Tannaim si es necesario poner intención o no. Entonces, si bien de aquí tú tienes pruebas que no, y sería contrario a Resh Lakish por su parte tiene también Tannaim en quienes él se apoya para exigir que tenga que la persona tener intención. Detaña, como está escrito en la siguiente fuente externa. El Biosí Omar, mitzvah le'avi lefanav hazeret beharoset ushnet avshilim. Dijo el Biosí, incluso si inicialmente al terminar el Kiddush él como verdura para llamar la atención comió lechuga, hay mitzvah de que le traigan luego nuevamente lechuga, el haroset, sí, también la matzá, la lechuga, el haroset y las dos comidas. Entonces, claramente nos está diciendo que a pesar de que él ya comió, hay mitzvah de que le traigan nuevamente. Entonces vemos que no bastó con lo que él comió inicialmente. ¿Por qué? Porque no tuvo intención de cumplir con el precepto, entonces no le sirvió y le tienen que dar nuevamente. Así entendí la Gemara. Lo dice la Gemara, Baketi, y todavía no veo aquí una prueba a lo que está diciendo Resh Lakish. Mimai, ¿quién dijo que es por no haber tenido intención? Dilma Kasabar Biosi Mitzvot en Serichot Kavanah. Es posible decir que el argumento y motivo del Biosí es no necesitamos intención específica de cumplir con el precepto y lo que ya consumió fue suficiente. Veáis de manera anteretibule, que es que debe crear el tinocot, y lo que le exigimos que traiga nuevamente es solo para despertar la curiosidad de los niños, como estudiamos anteriormente. ¿Qué cambió en esta beraitá distinto a lo que estaba escrito en nuestra Mishnah? También nuestra Mishnah dijo que le tienen que volver a traer, y sin embargo explicamos que era para despertar la atención de los niños. También Biosí sostiene de la misma manera, con lo que comió al principio ya cumplió con la mitzvah del maror, a pesar de que no era el momento adecuado, pero ya consumió, y lo que le vuelven a traer es para despertar la atención de los niños. Se llamará, es verdad, pero hay una diferencia en una palabra que es clave y crucial. Imken mai mitzvah. Si fuese así, ¿por qué la baraitá agregó la palabra es mitzvah? Que le traigan nuevamente maror. Si fuese solamente para despertar la atención de los niños, tendría que haber dicho y que le traigan maror. Porque es solo para despertar la atención de los niños. No es una mitzvah. No hay aquí un precepto a cumplir en traerle nuevamente el maror. Es solo una conducta para llamar la atención de los niños. Este detalle que agregó la palabra mitzvah nos está indicando que hay sí obligación, porque él debe cumplir con el precepto de consumir el maror. Vemos entonces que lo que había consumido inicialmente no fue suficiente para cumplir con su obligación, ya que no tuvo intención de cumplir con ella. Por lo tanto, sí hay aquí apoyo a las palabras de Resh Lakish. Ahora, terminando de analizar lo que dijo la Mishnah y lo que acabamos de ver nuevamente en esta última fuente externa, ¿qué son estas dos comidas que fue nombrado que también le tienen que traer conjuntamente con la matzá y el maror y el haroset? Amar Rabuná, dijo Rabuná, silka maruza, incluso si le traen acelga y arroz, es suficiente. Que sean dos comidas cocinadas. Si traen carne, obviamente mejor. Pero no exigimos ninguna comida importante o específica. Incluso algo sencillo como arroz y acelga es suficiente. Y de hecho, dice la Gemara, Rabá, va me adira cerca de Aruza, Rabá, para mostrar el cariño y aprecio que tenía por las palabras de Rabuná, él específicamente en la noche de Seder solía poner en la mesa arroz y acelga, ya que esas fueron las comidas que salieron y fueron pronunciadas por la boca de Rabuná. Decía, si Rabuná dijo esas comidas,
Yo lo que pongo en la mesa son esas comidas. Para mí lo que él dice es palabra sagrada, mostrando el aprecio que tenía por las palabras de Rav Huna. Sin embargo, Amar Rabashé, dijo Rabashé, Shema Minna, yo puedo aprender de este alimento que dijo puntualmente el arroz, que let de hash, Shema Minna, una corrección, Shema Minna de Rav Huna, de let de haish lehad Rabbi Yohanan ben Nuri. Veo y aprendo lo que dijo Rav Huna, arroz con acelga, que no hay nadie que sospeche y tome en cuenta la postura del Rabbi Yohanan ben Nuri. De Tania, nosotros estudiamos ya anteriormente en el Perek Shlishi, Rabbi Yohanan ben Nuri Omer, Ores min daganu, hayavin al himutzo karet, be'adam yotze bo yedejo bato bepesach. Rabbi Yohanan ben Nuri, él había nombrado y había dicho que el arroz también está dentro de las especies de cereales que se llaman leudantes, y quien los come en Pesaj leudado pasa por la provisión de Hametz. Y si uno produce harina de arroz y fabrica una matzá con harina de arroz, cumple también con ella la mitzvah de matzá. Nosotros aquí vemos que ellos no tomaron en cuenta en absoluto la opinión del Rabbi Yohanan ben Nuri, ya que nos habla claramente que comían arroz hervido y no lo consideraron ni sospecharon que haya sobre esto la más mínima sospecha de que se considere hametz y que estemos consumiendo un isur de la Torá. Esto es lo que al margen, entre líneas, aprendemos de lo que dijo Rav Huna. Ahora, volviendo a estos dos tabshilim, a estas dos comidas, Hizkiah dijo, no es necesario arroz y acelga que se cocinan independientemente para que podamos considerarlos shenet tabshilim, dos comidas, y cumplir con lo que está escrito en la Mishnah, sino incluso pescado con huevo, que solían colocar el huevo sobre el pescado y lo horneaban todo conjuntamente de una sola vez como si fuese una sola comida. Igualmente es válido para cumplir con el concepto de nuestra Mishnah shenet tabshilim. Hay dos alimentos, hay pescado y hay huevo. Rav Yosef, Rav Yosef por su parte fue más exigente que todos y dijo shene tzarik shene mine basar, echad zecher la pesach ve'echad zecher la hagigah. Necesitamos dos comidas de carne específicamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido? Y aquí Rav Yosef nos revela el motivo de estas dos comidas que tenemos que traer en la mesa de la noche del Seder. Y nos dice, una viene a representar y recordarnos el consumo del Korban Pesach. Y la otra viene a representar y recordar el consumo del Korban Hagigah, del Korban festivo, que también traían el 14 de Nisan, acompañando al Korban Pesach, como estudiamos en capítulos anteriores, para comer el Korban Pesach con saciedad. Entonces, originalmente comían del Korban Hagigah y luego, para terminar de saciar nuestro alimento, nuestro apetito, comíamos el Korban Pesach. Ahora también traemos dos alimentos para recordar el Korban Hagigah y el Korban Pesach. Y ya que ambos eran obviamente como los korbanot de carne, entonces también aquí, en representación a eso, Rav Yosef dice que tienen que ser dos alimentos de carne. Hay distintas costumbres, que nos hacen hervido, que nos hacen asado. La costumbre que trae el Shulchan Aruch es que se acostumbró, así trae Ramá, consumir huevo y carne. Y última opinión, la más permisiva de todas, Rabina Amad, Afiru Garma Ubishula. Rabina dice, incluso un trozo de carne en su propio caldo se consideran shenet tabshilim. Está la carne, un alimento, y está el caldo, que sería una segunda comida, y con esto también sería suficiente. Y de aquí las distintas costumbres que se ampliaron dentro del pueblo de Israel, como dijimos, algunos carne y huevo, algunos carne hervida, otros carne asada, algunos específicamente buscaron carne que sea de la pata
del animal, representando el Zeroa, representando el brazo extendido de Boreolam con el cual nos salvó, como figura en la salida de Mitzrayim. Entonces buscar específicamente la carne que sea del brazo del animal, que sería de la pata delantera, para recordar el Zeroa Netuyá, y así las distintas costumbres. Lo que todos sí están de acuerdo, como es Din, una ley que figura en la Gemara, que sí o sí tiene que haber 2 Tamshilim.